Gracias, buenas tardes compañeras y compañeros. Con la venia de todos ustedes, de diputado presidente de la mesa directiva, así como las compañeras y compañeros diputados que la integran. A los integrantes de esta sexagésima legislatura, al público y a los medios de comunicación que siguen esta transmisión. Con fundamento en los artículos 68 y 69 del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, daré lectura síntesis del proyecto de decreto que reforma el artículo 2.164, fracción tercera, del Código para la Biodiversidad del Estado de México, los artículos 33 y 34 de la Ley de Apicultura del Estado de México, con el objeto de prohibir el uso de insecticidas altamente tóxicos que ocasionan peligro y muerte a las abejas, por lo cual solicito se anexe el proyecto de manera íntegra para su análisis en las comisiones. El llamado síndrome del colapso de las colmenas es como una historia del fin del mundo, en donde misteriosamente volver a su reducto, por lo que sus poblaciones se diezman inexplicablemente. La gravedad de este problema radica en que si las abejas desaparecieran, alimentar a los más de 7 millones de habitantes de la Tierra sería muy difícil. Si buscamos una respuesta al síndrome del colapso de las colmenas, difícilmente encontraríamos un problema único, ya que no obedece a una sola causa, sino a un cúmulo de acciones que actúan aisladamente o haciendo una mortal sinergia. Si desaparecieran las abejas, se desencadenaría una crisis alimentaria sin precedentes a nivel mundial, ya que el 70% de los principales cultivos para consumo humano dependen de este tipo de polinización. Además de que se acabaría la biodiversidad de las plantas silvestres con flor, ya que éstas dependen de un 90% de las polinizaciones de las abejas. Si esto sucediera, el ser humano sería incapaz de mantener el sistema de producción de alimentos de manera artificial. Si las abejas desaparecieran de manera total en un periodo de tiempo inferior a 10 años, el planeta colapsaría por una grave falta de alimentos repentina y por ende una reducción drástica de la población. También ocurriría con una disminución de la ganadería, al verse los animales herbívoros afectados por la disminución de plantas. Solo sobrevivirían con condiciones muy precarias. Aquellos que fuesen capaces de llevar a cabo la polinización artificial con éxito y un mantenimiento mínimo de la diversidad de especies vegetales para el consumo humano. Actualmente existe un problema por el despoblamiento exponencial de las abejas. Las amenazas a las que se enfrentan son diversas, entre las que se encuentra la intoxicación por la aplicación masiva de insecticidas y otros productos químicos. Los neonicotinoides que aparecieron en los años 1900 se convirtieron en los pesticidas más utilizados del mundo. Atacan el sistema nervioso de los insectos polinizadores y aunque las dosis sean bajas, las abejas y los abejorros acaban desorientados y no logran encontrar su colmena. Y además, la sustancia de los pesticidas también altera el esperma de los machos, por el riesgo de que estas sustancias suponen para las abejas. La presente iniciativa buscará prohibir los siguientes plaguicidas: clotianidina, diametaxonam, amidaclopramid, diaclopramid, acetamiprid, fluriparidimifurona, sulfosaflor. La mezcla de estas sustancias interfieren en los circuitos de aprendizaje del cerebro de los insectos, los vuelven más lentos a la hora de aprender y se olvida por completo de las asociaciones básicas para su supervivencia, como reaccionar al aroma de la flor y la comida. Entonces las abejas mueren porque no son capaces de alimentarse. A lo interior de suma gravedad de ser considerados plaguicidas tóxicos, responsables de contaminar nuestro aire, suelo y agua, acusando gravemente los daños a la salud humana, relacionándolo con enfermedades como la leucemia, el Alzheimer y el cáncer, los cuales siguen utilizando en México y a pesar de que el 23 de mayo del 2001 se firmó el Convenio de Estocolmo. En nuestro país, el sector apícola se ha visto gravemente afectado por el síndrome del colapso de las colmenas, entre ellos la desaparición de las abejas con el abandono del panal sin encontrar sus cadáveres en la colmena ni cerca de ella, y la muerte masiva de abejas observándose miles de cadáveres en las colmenas o cerca de ellas.
podemos afirmar, sin temor a exagerar, que hay una ofensiva global de las corporaciones transnacionales que buscan impedir los intentos de regulación internacional, regional o nacional, para restringir o prohibir el uso de los plaguicidas que les son lucrativos en su negocio. Ante esta situación, es imperante rediseñar el marco regulatorio de los plaguicidas en México para poder cumplir eficazmente con las obligaciones constitucionales de protección a los derechos humanos y seguir las recomendaciones generales realizadas por los relatores especiales en los derechos humanos de las Naciones Unidas, en el tema de los productos químicos y sus residuos y en el derecho a la alimentación. Esto requiere de voluntad política de las autoridades y de una visión distinta al desarrollo de las condiciones de equidad y justicia para la mayoría de la población, que ponga en el centro la promoción, el respeto y la protección y garantía de los derechos a la salud, al medio ambiente sano y a una alimentación sana y suficientemente y adecuada. Afortunadamente hay alternativas agroecológicas para el control de plagas, plantas no deseadas, enfermedades que practican ya las organizaciones campesinas e indígenas, además de existir un sector agrícola orgánico en expansión. Sin embargo, para aumentar su impacto requiere un cambio de las políticas agrícolas a fin de elaborar un programa de apoyo gubernamental a la agroecología y producción orgánica, especialmente para atender el mercado interno y asegurar el derecho a la alimentación suficiente y adecuada, sin agrotóxicos ni transgénicos, y recuperar la soberanía nacional. En consecuencia, la presente iniciativa tiene como propósito primordial fomentar una actividad apícola sostenible mediante el consumo de productos ecológicos para la conservación de las abejas, así como evitar el uso de plaguicidas tóxicos que la afectan. Es cuanto, señor presidente.